En el programa de hoy la palabra es discernimiento. Si se acuerdan, la semana pasada hablábamos con Balbi del análisis que es preciso realizar como una especie de examen de conciencia para mejorar nuestro ser y hacer como voluntario de Cáritas. Vamos a seguir profundizando en ello y vamos a ver cuáles son los criterios que hemos de adoptar personalmente y como Cáritas parroquial. Y hoy lo vamos a hacer con don José María Cabrero, que es delegado episcopal de Cáritas. Don José María, cuéntenos cuáles son esos criterios que ya avanzó en la anterior intervención aquí en Diaconía. Muy buenas, Mónica. Sí, bueno, lo primero es que dice San Pablo que el hombre espiritual lo juzga todo, en el sentido lo discierne todo, ¿no? Nosotros no somos perfectos, ni mucho menos. La mente de cualquier persona, también la nuestra, pues está sometida a muchos influjos y tenemos criterios pues, que no siempre son muy evangélicos. Y lo que se trata es de ir actuando cada vez más, pensando y actuando. Dice San Pablo también, transformaos por la renovación de la mente. Es muy importante. No se trata solo a veces de hacer actos de la voluntad, sino primero hay que renovar la mente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una serie de influjos que nos vienen del mundo, por ejemplo, y que hacen que tengamos una serie de criterios naturales, que son modos operativos de entender ideas o realidades, ¿no? Yo qué sé, la autoridad pues no se entiende ahora como se entendía hace a lo mejor 2 siglos, ¿no? O criterios sobrenaturales que tenemos mal entendidos o bloqueados por otros criterios, ¿no? Tal persona, pues eso nos pasa mucho a casi la mayoría, ¿no? Tenemos el criterio que la oración es muy importante, pero luego nunca encontramos tiempo para la oración. ¿Por qué? Porque tenemos otro criterio que lo bloquea, que es el criterio del activismo. Hay que actuar, ¿no? Entonces, se trata, cuando uno empieza en Cáritas, pues no es perfecto en su planteamiento normalmente, ¿no? Ni en su modo de proceder, no tiene nada de particular, ¿no? No hay que escandalizarse. Lo que tenemos que es ir avanzando. Y para avanzar, para actuar cada vez más modo Cristo, por decirlo de esta manera, pues tenemos que revisar esos criterios y ver cómo se acomodan al pensamiento de Cristo, ¿no? Y coméntenos un criterio que afecte al ser de Cáritas. Sí, bueno, pues eso es lo que vamos a ir haciendo en algún programa, ir viendo algunos criterios fundamentales, diríamos así, porque según sea este criterio después será nuestro hacer, ¿no? El hacer sigue al ser, ¿no? Entonces, pues un criterio fundamental es que nos distingue de las ONGs, por ejemplo, es por qué hacemos nosotros las cosas. O sea, ¿cuál es la motivación última de hacer nosotros las cosas, ¿no? San Juan dice, nosotros somos los que hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en Él. Nosotros hemos conocido que Dios no solo nos ha creado, sino que nos ama, nos ha amado, nos ama. Es más, nos ha creado porque nos ha amado. Y la expresión del amor de Dios es Jesucristo. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Ese es el modo de amar de Dios. Y dice San Juan también, si así nos ha amado Dios, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Conclusión. 1. Nosotros no solo atendemos a las personas que se acercan a nosotros. Eso, si nos quedamos ahí, no nos distinguimos de los no cristianos, sin despreciar a nadie, ¿no? Nosotros no solo atendemos, nosotros amamos, o por lo menos debemos hacerlo, y debemos ir creciendo. Cosa que se dice muy fácilmente, pero a veces no es tan sencillo, porque los que se acercan a nosotros, y nosotros mismos, no somos precisamente San Francisco de Asís muchas veces, ¿no? Tenemos nuestros defectos,
nuestro mal genio, lo que sea, y los que se acercan también tienen sus limitaciones. Entonces, se trata de que cada vez más nos dejemos, nos mueva el amor de Dios, que se llama Espíritu Santo, ¿no? Entonces, esto lo primero. Nosotros amamos como Dios ama, no solo atendemos, pero incluso antes está ¿y por qué amamos nosotros? Hay una anécdota muy bonita, yo la cuento muchas veces, porque a veces expresiva, muy expresiva, y a veces una anécdota de estas vale más que muchos discursos. Incluso lo tenemos recogido en uno de esos carteles de Cáritas, ¿verdad? Lo leí en un libro escrito por un director espiritual de Santa Teresa de Calcuta. Y es este, ¿no? No sé si me acuerdo exactamente, pero vamos, la sustancia es como la digo, ¿no? Cuenta que en una ocasión estaba recibiendo la Madre Santa Teresa de Calcuta un premio en el estado de Nueva Delhi. Y estaba el ministro que correspondía de Beneficencia, de Asuntos Sociales, el que fuera, estaba para darle el premio, ¿no? Y era un hindú de religión. En su discurso pues llega un momento y dice, tiene especial valor por venir de un no cristiano. Dice, la diferencia entre ellas y nosotros, dice este ministro, dijo, es que nosotros lo hacemos por algo, ellas lo hacen por alguien. Es un matiz fundamental. Nosotros no lo hacemos por filantropía, por solidaridad, no, nosotros lo hacemos por alguien. Ese alguien es un alguien con mayúsculas, pues Jesucristo, y un alguien, para distinguirnos, con minúsculas, que somos cualquiera de nosotros, en el sentido de una persona humana. No lo hacemos solo por quitarle el hambre o por lo que sea, ¿no? O por darle una vivienda, sino porque vemos en él a ese alguien con mayúsculas, a Jesucristo, ¿no? Cuéntenos también uno de los criterios que afecte al hacer de Cáritas. Hemos visto ahora mismo el ser, ahora el hacer. Sí, bueno, pues decía, me parece que era Alicia, el tema del acompañamiento, por ejemplo, ¿no? No se trata solo, ya lo hemos repetido muchas veces, ¿no? No se trata solo de dar, sino de cómo vemos a la persona y cómo la acompañamos. Pero no solo cómo la acompañamos en el sentido de que ya no solo no la atendemos, sino que estamos con ella, sino cómo estamos con ella. ¿Qué quiero decir? Quiero decir si contamos con ella en el proceso, supongamos pues, que sea una familia, que hemos acogido una vivienda nuestra, y hay que acompañarla hasta que se salga de su situación, digamos, de necesidad y se pueda valer por sí misma. En todo ese proceso, primero nos fiamos de ella, quiero decir, creemos en sus capacidades. Algo muy importante, Cáritas no está, es otro criterio, ¿no? Cáritas no está para evitar el mal. No, es que nos van a engañar, es que... No, nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para promover el bien. Y promover el bien significa que nosotros confiamos en las personas, ¿no? Y contamos con sus capacidades y creemos en su opinión y las pedimos su valoración de cómo lo estamos haciendo. No solo las valoramos nosotros a ellas, en el buen sentido de la palabra, quiero decir, ¿no? No en el sentido de juicio negativo, sino, bueno, a ver cómo lo vamos haciendo. Porque ellas también nos tienen que valorar a nosotros y tienen que decirnos, pues, lo hacéis bien o no lo hacéis bien, o mejor que lo hagáis de esta manera, o tenéis que tener en cuenta este otro aspecto, ¿no? Entonces, es muy importante todo esto, fijarlo, estudiarlo, revisarlo, para luego ir modificándolo y, como decía antes, actuar más modo Cristo, ¿no? Muchas personas piensan que porque es pobre o porque tiene necesidad
pues puede estar en una vivienda cualquiera o se la puede dar trabajo indigno. Ese no es el modo de hacer de un cristiano ni de Cáritas. Claro, mira, a mí me viene a la cabeza ahora, según ibas hablando, una frase o una expresión de San Vicente de Paúl, ¿no?, que decía, los pobres nuestros señores. La gente necesitada, y cuando digo necesitada no me refiero, porque siempre nos vamos a pensar en las necesidades económicas, y no, el necesitado postario también, y tener muchísimos medios económicos y una situación pues muy desahogada en todos los aspectos, ¿no? Pues es una necesidad afectiva, por ejemplo, ¿no? Nosotros lo que tenemos que intentar siempre buscar, pues es que la persona, sobre todo, se sienta digna. O sea, somos hermanos, ¿no? O sea, Cáritas no es una institución en la cual nosotros atendemos desde arriba, o por lo menos esto es lo que intentamos, ¿no?, a personas que están ahí como carentes y no somos hermanos, somos hijos de Dios y nos ayudamos. Y hoy, y esto se lo digo muchas veces a ellos, ¿no?, pero me encuentro con personas que han pasado de una situación, me acuerdo una vez una que me decía, realmente es triste, ¿no? Yo antes estaba de ese lado, me decía, ¿no? A mí no me gusta ponerme con una mesa como si fueras en el banco, ¿no?, porque pasa eso, ¿no? Antes estaba yo de ese lado y ahora estoy de este. Es mejor quitar las mesas, ¿no?, porque no haya... Pues la persona, yo creo que ese debe ser un punto muy importante en el acompañamiento que tenemos que hacer, los espacios y el tiempo que hay que dar a las personas que vienen. Se tienen que sentir sencillamente como en casa. No digo que lo hagamos, ¿no? O sea, que tenemos pues muchas deficiencias y bien. También ellos tienen que tener comprensión con nosotros, ¿no? Pues nosotros no somos, ya digo, San Vicente Paúl, ¿no? Entonces, pero es importantísimo que se sientan en casa, que la Iglesia sea su casa, ¿no?, que Cáritas sea su casa. Y por lo tanto, no les estamos haciendo ni un favor, porque además es que no es verdad que les hagamos un favor, es que es suyo. La Iglesia no se cansa de decir que sobre la propiedad privada, ¿no?, sobre los bienes de uno, hay una hipoteca social. Yo no administro. Hay una expresión muy anticristiana, que es yo con mi dinero hago lo que quiero. Eso es falso. De ahí se pasa a yo con mi cuerpo hago lo que quiero, y viene el aborto, por ejemplo, ¿no? Yo con mi dinero no hago lo que quiero, porque mi dinero no es mío, mi dinero es de Dios. Y por lo tanto, mi dinero es tuyo. Si Dios, San Juan dice, si uno viendo a su hermano padecer necesidad le cierra las entrañas, ¿cómo diremos que la caridad de Dios habita en él? Es decir, traducido a hoy, si uno viendo a su hermano padecer necesidad, ¿cómo se acerca a comulgar? Pues ahí nos deja la reflexión don José María. Hoy hemos hablado de discernimiento, de qué criterios afectan al ser y al hacer de Cáritas. Quédense con una frase que ha dicho don José María y que en muchos de los carteles de Cáritas están. Unos lo hacen por algo, nosotros lo hacemos por alguien. Pues hasta aquí nuestro programa de diaconía de esta semana. Nosotros volveremos, si Dios quiere, la próxima semana. Hasta la semana que viene, que Dios les bendiga.